Mire, su Biblia abierta ahí en Lucas 1. Hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones en donde los próximos meses nos vamos a dedicar a estudiar desde el púlpito el Evangelio de Lucas. Entonces, quiero recomendarle, si usted suele tomar notas, y si no lo suele hacer, le animo a que lo haga, porque el Evangelio de Lucas es un evangelio como todos, pero Lucas tiene una particularidad que ya mencionaré en un momento más, que nos requiere ser minuciosos. Lucas es un autor minucioso y esa minuciosidad, ¿sí se dice así? Nos lleva a nosotros también a examinar el Evangelio con detalle. La predicación del día de hoy, usted lo vio en la lectura bíblica, es Lucas 1 del 1 al 25, que en realidad se divide en dos partes. Lucas 1 del 1 al 4, que es precisamente la introducción al Evangelio, y luego a partir del versículo 5 hasta el versículo 25. Es muy probable que no me alcance el tiempo, porque es muy largo, a terminar las dos partes de esta predicación. Si esto sucede, no se angustie, no se preocupe. Yo voy a saber parar para no llevarnos tanto tiempo como luego tengo por costumbre. Y la próxima semana terminaremos. ¿Le parece bien? Si vemos que vamos muy rápido, pues igual alcanzamos a terminar, pero es probable que no suceda así. Es muy largo lo que hay que rescatar de esta primera parte del Evangelio de Lucas. Y como es la primera vez que estamos introduciendo al Evangelio, es importante tener el contexto del mismo. Y antes de darles el contexto, que es la primera parte de la predicación y que tiene que ver con los primeros 4 versículos, déjenme platicarle la historia de un periodista. Hay un periodista que se llama Lee Strobel. Es un periodista estadounidense. Y como es periodista de investigación, normalmente los periodistas de investigación lo que hacen para dar sus notas cuando escriben en un periódico o cuando publican sus historias, suelen ser muy minuciosos en las fuentes de investigación para que aquellas cosas que publican sean lo más veraces posible. Esa es la característica de un periodista de investigación. A diferencia de un periodista o de un reportero que vemos dando las noticias, un periodista de investigación normalmente se lleva tiempo para escribir sus artículos que va a publicar en algún medio de difusión. Entonces este hombre se consideraba a sí mismo ateo, alguien que no creía en la deidad, que no creía en Jesucristo como Salvador, que no creía en la historia bíblica. Pero dice que esta misma incredulidad, cuando él escuchó de una manera más clara el Evangelio, le generó muchas dudas, porque le parecía muy simple darle la fe a un libro como la Biblia, que contiene las historias de Jesucristo mismo y bueno, la historia del pueblo de Israel en general. Le parecía como muy sencillo a la primera decirle que sí al llamado que le habían hecho para que fuera o se convirtiera en un creyente. Entonces él narra en su libro, que se llama El caso de Cristo, cómo fue que él decidió hacer una profunda investigación sobre quién es Cristo. Entonces tardó mucho tiempo investigando en diferentes fuentes, libros y por supuesto el Evangelio mismo para llegar a comprender quién era Jesucristo. Entonces en este libro, también tiene otro libro que se llama El caso de la fe, pero en este libro del caso de Cristo, él narra cómo su proceso de conversión en realidad fue un proceso de investigación misma, porque era una de esas mentes y corazones inquietos. Y entonces dice que cuando él finalmente pudo reconocer quién era Jesucristo a partir de su propia investigación, pues llegó a la conclusión de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Le estoy resumiendo una historia más larga, de hecho él lo cuenta a lo largo del libro. Pero es muy interesante porque muchas personas vienen a la fe, digamos, de diferentes, o más bien todos venimos a la fe desde diferentes historias, ¿no? Con diferente necesidad, con diferente perspectiva, pero al final todos los que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, hemos llegado a la misma conclusión. Pero muy probablemente a algunos les costó más tiempo llegar a ese convencimiento. Y ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo se tarda más o menos, pero ciertamente hay mentes mucho más inquietas, que incluso se debaten ante el llamado del Espíritu, porque recuerde que la fe proviene de Dios, ¿cierto?
es un don de Dios. Entonces, la fe no es algo que nosotros producimos de manera natural, pero la fe también es algo que se ejercita, ¿cierto? Que se trabaja. Por eso somos llamados a leer las escrituras, a profundizar, a estudiar, a comparar, a preguntar, a indagar, a investigar. La misma escritura nos llama a eso, ¿cierto? Profundiza, indaga, llénate del conocimiento. Y eso no es un acto mágico, es un proceso donde el Espíritu Santo nos va guiando hacia la revelación divina. Entonces, el testimonio de este periodista de investigación me es útil para lo que diré a continuación. Lucas es un investigador, digamos, profundo, porque su evangelio es fruto de eso. Es uno de los evangelistas que se lleva tiempo en recopilar el escrito mismo que surge precisamente o que da luz a este evangelio de Lucas, y que como parte de un proceso de caminar constante, él va conociendo quién es Cristo mientras va narrando la historia de él mismo. Y entonces eso lo vamos a ver desde los primeros 4 versículos. Vaya a su Biblia. Lucas 1 del 1 al 4. Y estos primeros versículos nos abren la puerta para todo el contexto del evangelio. Y eso es lo que voy a hacer esta mañana, le digo, y si nos da tiempo, llegamos a la segunda parte que también es muy larga. Mire lo que dice. Vamos a detenernos en estos 4 versículos, su evangelio abierto, Lucas capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué le parecen estos primeros 4 versículos? Aquí Lucas está diciendo qué es lo que hizo, cómo lo hizo, con qué propósito y también, digamos, con qué alcance. Porque el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por favor. Podríamos decir que sí, hermano. Por lo menos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Quizá, aunque no sé si él publicaba en algún periódico sus escritos, pero lo cierto es, publicó su propio evangelio, ¿verdad? Claro. Gracias, hermano. Sí, porque fíjese lo que dice, me pareció a mí también, pero fíjese, también a mí, porque él está reconociendo que otros ya lo han hecho. Y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de las fuentes del evangelio. Pero le está diciendo a este hombre Teófilo, que ahorita también vamos a ver quién supone la historia que es Teófilo, que él iba a hacer, dice, investigar o que había investigado con diligencia. Investigar con diligencia significa con minuciosidad, con puntualidad. Pero vamos a ver desde dónde investiga también Lucas. Y va a ser curioso, mire, porque en la escritura, Teófilo, a quien le escribe el evangelio, no aparece más que 2 veces en la Biblia. Por lo tanto, no sabemos mucho de Teófilo. Hay algunas suposiciones, ahorita voy a hablar más de eso, pero solamente 2 veces. La primera es aquí, en estos primeros versículos de Lucas, y la segunda es en los primeros versículos del libro de los Hechos. Teófilo. Y mire, Lucas no aparece mencionado en todo el Nuevo Testamento más que 3 veces el nombre de Lucas. No voy a decir dónde ahorita los voy a mencionar. Pero tanto Teófilo, que no aparece más en la escritura y que no sabes más de él, y Lucas, que aparece pocas veces por lo menos nombrado, digamos, tienen en sus manos un tratado que es justo producto de esta investigación, pero que va a tener un alcance, por supuesto, impresionante, ¿verdad?
Al igual que los otros evangelios, Lucas es un evangelio que pasó por todo un proceso también de canonización, vamos a decirlo así, y que fue reconocido como uno de los evangelios inspirados por el Espíritu Santo, incluido en el canon bíblico. Mire, esto me lleva a mencionar lo que mencionaba ahorita de Lucas y Hechos 1, porque en realidad Lucas y Hechos son es un solo libro en 2 tomos, vamos a decirlo así. Son 2 tratados, dice Pablo en la Reina Valera. Lo que dice ahí, fíjese en el versículo 1, porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Parte de este tratado, el aporte de Lucas es precisamente hacer esta investigación. Pero le decía, Lucas y Hechos son 2 libros, que en realidad es un libro en 2 tomos. Lucas es este primer tratado y Hechos es el segundo tratado. Hay una continuidad narrativa entre ambos evangelios. ¿Dónde termina Lucas? ¿Dónde comienza Hechos? Ambos libros tienen el mismo estilo de redacción, tienen el mismo lenguaje utilizado y también son producto de la historiografía. La historiografía es precisamente el proceso de hacer y escribir historia a partir de la investigación. Entonces, está atribuido tanto el Evangelio como el libro de los Hechos al mismo autor. Vaya conmigo a Hechos 1:1. Búsquelo ahí. En su Biblia vaya a Hechos 1:1 y vea confirmar lo que le estoy diciendo. Hechos 1:1. Dice el autor de Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Está hablando de cómo termina Lucas. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se fija cómo entonces tanto Lucas como Hechos están dirigidos a Teófilo? Y en Hechos habla del primer tratado, que es justamente el Evangelio de Lucas. Ahí comprobamos lo que estaba diciendo. Entonces es muy interesante leer el Evangelio de Lucas y darle continuidad con Hechos. Y mire, la estructura de este Evangelio, por lo menos algunos que han estudiado el Evangelio también, pueden identificar cuatro partes de este Evangelio. La primera parte son los capítulos 1 y 2, en donde se da la introducción precisamente al Evangelio, como lo acabamos de leer, y habla posteriormente a la predicción del Evangelio de Juan, perdón, a la predicción del nacimiento de Juan el Bautista, y también habla del nacimiento de Jesús. Todo el primer capítulo se dedica a eso, y el capítulo 2 ya nos habla de los acontecimientos en el nacimiento de Jesús, y después cuando Jesús es un niño y va al templo. Se brinca algunos años. Entonces, capítulos 1 y 2 son la introducción al Evangelio y nos da los primeros acontecimientos del nacimiento de Lucas y del nacimiento de Jesús y del nacimiento de Juan el Bautista. La segunda parte del Evangelio son los capítulos 3 al 9, la primera parte del capítulo 9. Aquí lo que hace Lucas es narrar los hechos que acompañan la misión de Jesús. Es decir, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo proclama el reino de Dios? Algunos de sus milagros, encuentros diversos con diversas personas y cómo camina con los propios discípulos. Entonces se centra en la misión de Jesús. La tercera parte del Evangelio es del capítulo o de la segunda parte del capítulo 9 hasta la primera parte del capítulo 19. Es decir, Lucas le dedica 10 capítulos completos tan solo en el trayecto que Jesús hace hacia Jerusalén. Recuerda, hace unos domingos celebramos el Domingo de Ramos cuando Jesús entra a Jerusalén. Lucas lo que hace es en 10 capítulos narrar todo ese camino hacia Jerusalén. Y por supuesto en estos 10 capítulos suceden muchas cosas, pero está ubicado el Evangelio en este periodo de tiempo. Ya llegaremos allí cuando nos toque predicar sobre esta parte. Pero observe cómo la estructura de Lucas entonces
se va dedicando a momentos importantes de la vida propia de Jesús. La última parte del Evangelio es a partir de la segunda parte del capítulo 19 hasta el final del capítulo 24, porque Lucas se compone de 24 capítulos. Y en estos últimos capítulos del 19b hasta el 24 nos narra la última semana de Jesús en Jerusalén y termina con la ascensión de Jesús. Algunos eventos, por ejemplo, usted recordará aquellos hombres que después de la crucifixión de Jesús fueron y regresaron a su pueblo que se llamaba Emaús. Y entonces ahí nos narra Lucas este encuentro que Jesús tiene con estos hombres. Pero todo fue en los mismos días después de la resurrección. Bueno, termina Lucas con la ascensión de Jesús, cuando Jesús se lleva a los discípulos al monte y después asciende. Justo allí es donde empieza Hechos. Hechos recapitula este último encuentro que Jesús tiene con sus discípulos y habla de la ascensión en su primer capítulo. Entonces, esta es la estructura del Evangelio. El idioma en el que es escrito originalmente es griego, pero no es un griego coloquial. Es un griego, vamos a decirlo así, fino. Es decir, es un griego que denosta a alguien que tiene educación. Por la formalidad en que está escrito, el lenguaje que utiliza y también, digamos, que es fiel al idioma griego. Entonces, digamos que también la forma en que está escrito en el idioma griego, les decía, habla de una persona que es justo dedicada en la escritura, que es muy claro en lo que está narrando y que utiliza, les decía, un lenguaje, pues, si no técnico, ciertamente refinado, vamos a decirlo así. Y entonces eso nos dice también que esta historia del Evangelio, que es fruto de un proceso historiográfico, es decir, de investigación y de escritura, inspirada por el Espíritu Santo, pues va de la mano a alguien que está estudiado. Porque vamos a ver también que a quien se le atribuye el Evangelio, que es Lucas, está considerado un médico de profesión. Fue a la universidad, pues, y estudió medicina. Bueno, no existían las universidades como las conocemos ahora, pero es un hombre que se dedicó a estudiar la medicina. Se calcula que el Evangelio está escrito entre el año 61 y más probable en el año 63 después de Cristo. La referencia es que en el año 64 está registrado tanto en los libros de historia de aquel tiempo que hubo un gran incendio en Roma en el año 64 y que Nerón, que muchos culparon a Nerón por este gran incendio en Roma, pero Nerón le atribuyó a los cristianos este gran incendio. Lo tomó como una revuelta de los cristianos y Nerón se dedicó a perseguir a los cristianos también a partir de esta acusación. Si esta persecución de los cristianos a partir del año 64 fue cierta, como lo narran los libros de historia, que sabemos que fue cierta, es muy probable que esto hubiera aparecido en el libro de los Hechos, porque la persecución de los cristianos a partir de este año no fue poca cosa. Entonces, es muy probable que este evangelio se haya escrito a mediados o en la primera mitad del año 63, antes de que estos hechos acontecieran. Porque si atribuimos el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos al mismo autor, ambos libros fueron escritos en la misma temporalidad. Entonces, sí, esa es una referencia histórica que algunos eruditos en los estudios de las Escrituras dicen que sí, es lo más probable que haya sido escrito en estos años. Porque otros se lo atribuyen a que pudo haber sido escrito en el año 70, entre el año 70 y el 80. Pero la mayoría coinciden que pudo haber sido en este año. Eso es importante. Ahora, ¿quién es Teófilo? Porque le dedica el evangelio o se lo manda a Teófilo, ¿verdad? Acuérdense ahí lo que dice en el versículo 3. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, pero note el título, ¿verdad? Excelentísimo. No le dice buen amigo Teófilo, no le dice hermano Teófilo, no le dice amigo Teófilo, le dice excelentísimo Teófilo.
Y como no se sabe más de Teófilo, de hecho en el libro de los Hechos, recordará lo que leímos en el versículo 1, ya no le nombra excelentísimo, ya solo le dice Teófilo. Pero lo más probable, porque hay dos versiones para tratar de decir quién era Teófilo, como no tenemos más registro bíblico, la mayoría cree que es una persona real, ¿verdad? Porque, ojo, Teófilo viene del teos, de teos y de filos. Teos es Dios, filos es amor. Entonces, ¿qué significa el nombre Teófilo? Amor a Dios o amado de Dios también. Entonces, algunos interpretan que Teófilo en realidad es una figura para decir o hablarle a los amados de Dios. Pero muy pocos respaldan esta idea. Más bien la mayoría de historiadores cree que Teófilo es una persona real, porque en el título, lo que señala el título de excelentísimo, es una forma en que se le llamaba a, digamos, personas que estaban en eminencia en el Imperio Romano, sobre todo. Algunas referencias, por ejemplo, la encontramos en Hechos 23, cuando se refiere a los procuradores Félix y Festo, que eran funcionarios romanos, se les llama excelentísimos. Entonces, excelentísimo Teófilo, basan en que Lucas lo está tratando con un trato personal y que este título de excelentísimo, que viene del griego krastite, es un término que solía usarse para dirigirse a personas de alto rango romano. Si fue así, entonces hay una gran pregunta, y es ¿por qué Lucas le envía el evangelio a Teófilo? Porque si Teófilo era un creyente romano, entonces este tratado que le está dando a él de esta investigación del evangelio era para reafirmar la fe de un hombre que estaba conociendo quién era el Salvador. O bien, si Teófilo no era creyente, darle una evidencia concreta de quién era Cristo. No se sabe con certeza, pero lo cierto es que las intenciones mismas de Lucas nos hablan de por qué llega a las manos de este excelentísimo Teófilo este evangelio. Entonces, si Teófilo ocupó un elevado cargo en el gobierno romano, dice, tiene en su favor que el epíteto excelentísimo podría tener más o menos el mismo significado que ya le había mencionado que aparece en Hechos 23 para dirigirse a Félix y Festo. Pero mire, Teófilo también pudo haber sido una persona digna de alto honor. O como lo afirma F.F. Bruce, también otro teólogo prominente, dice que Teófilo pudo haber sido un miembro representativo de la inteligente gente de la clase media en Roma. Y esto, bueno, nos dice que si era así, era necesario que un evangelio muy nutrido llegase a una persona con este título de excelentísimo. Pero no pierda de vista algo. El evangelio no nada más está dirigido a Teófilo, ¿verdad? Porque hay otros propósitos más en el evangelio mismo de Lucas que ahorita más voy a mencionar. Pero bueno, ¿quién es Lucas? El que es el autor. Lucas no es uno de los 12 discípulos, ¿cierto? ¿Perdón? No conoció a Jesús. Es muy probable que no conoció a Jesús y ahorita voy a explicar por qué. Pero no fue parte de los 12. Algunos creen que Lucas fue discípulo de Jesús directo, pero no está contado dentro de los 12. No aparece en los evangelios como tal. Pero ciertamente hay rastros en la propia escritura de que Lucas fue un muy cercano colaborador de Pablo. Porque en los 3 pasajes que aparece Lucas, fíjese que es Colosenses 4:14, por favor alguien búsquelo. Colosenses 4:14, alguien más, Filemón, versículo 24, y alguien más, segunda de Timoteo 4:11. Nada más déjeme le digo, son las 3 veces que aparece Lucas mencionado en el Nuevo Testamento. Pero fíjese cómo Pablo se refiere a Lucas. Alguien que lea Colosenses 4:14, por favor. Os saluda Lucas, médico amado. Os saluda Lucas, el médico amado. Y aquí entonces Pablo nos está dando referencia de que Lucas es un médico. Hay más registros en el libro de los Hechos que hablan de este médico participando en la misión.
Ahorita vamos a ver. Filemón 24, ¿qué dice? ¿Ok? Menciona a Lucas como uno de sus colaboradores. Y segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, por favor. Ok. Y ojo, acuérdense que las cartas a Timoteo, Pablo las escribe hacia el final de su vida. Y ahí está diciendo que Lucas estaba con él. Entonces, Lucas aparece en el propio ministerio de Pablo en varios de sus viajes misioneros. Ahorita vamos a ver más detalles. Y está con él hacia el final de sus tiempos, de sus días, ¿no? Entonces, por estas características tan solo de estos 3 versículos, podemos identificar que Lucas es cercano a Pablo, que Pablo es, todos sabemos quién es Pablo, ¿verdad? El gran apóstol, decía él, el último de los apóstoles, que tuvo una gran misión a lo largo, digamos, y a lo largo y ancho de Medio Oriente, Europa, en sus viajes misioneros, ¿verdad? Entonces, si asumimos que Hechos y Lucas lo escribió el mismo autor, como la evidencia lo dice, lo que vamos a ver también es que a lo largo del libro de los Hechos, el propio autor que está escribiendo y narrando los Hechos utiliza la palabra o el pronombre nosotros, ¿no? Es decir, fuimos o estábamos, ¿no? Por lo tanto, el escritor de Hechos se asume también como un testigo ocular de las cosas que suceden en diferentes momentos de la propia vida de Pablo, la misión de Pablo en los diferentes momentos e iglesias que fundó a lo largo y ancho del libro de los Hechos. Entonces, ese nosotros, o que algunos utilizan como, le llaman pues la forma escrita del nosotros que aparece en los Hechos, pues hablan de que el autor estuvo presente. Y entonces esto nos corrobora que Lucas estuvo presente en muchas de las partes que narran los hechos. Y esto es muy interesante, porque lo que vamos a ligar al propio proceso de investigación de Lucas, ahorita que veamos las fuentes, es que Lucas va a ser uno de los autores, como lo dicen estos primeros 3 versículos, que por su propio pie habló con personas que anduvieron con Jesús. No me voy a adelantar tanto. Mire, entonces, nosotros, repito, ubican dónde estaba al autor de los Hechos junto con Pablo y nos da a conocer más del peregrinaje de Lucas en la fe y en la misión cristiana. Entonces, aunque solamente es nombrado 3 veces, podemos ver mucha de su experiencia en el camino de la fe y la manera que él mismo vivió el evangelio de Cristo junto a Pablo y en la misión misma. Entonces, no es un hombre cualquiera también que se ha dedicado a escribir este evangelio. Es un hombre con experiencia en el caminar de la fe cristiana. Mire, Lucas es un hombre de Antioquía de Siria. Y también hay muchos rasgos de que es originario de Antioquía. Y ahorita voy a decir dónde es Antioquía, recordar dónde es Antioquía. Y que también parece ser que vivió un buen tiempo en Filipos. Tanto Antioquía como Filipos fueron lugares de misión del apóstol Pablo. Y mire, su interés en Antioquía está muy claro porque hay muchas referencias a Antioquía en el libro de los Hechos. ¿Usted se acuerda de algún hecho importante que haya sucedido en Antioquía? ¿Recuerda? Que se narra en los Hechos. Hay uno muy famoso. No se acuerda, ahorita lo vamos a leer poquito. Dice que fue la primera vez que les llamaron cristianos a los seguidores de Jesús ahí en Antioquía. Bueno, mire, hay varias referencias. Hechos 11, Hechos 13, Hechos 14, Hechos 15, Hechos 18, aparece Antioquía. Y también en cuanto a Filipos, también en los Hechos vemos que ahí suceden varias cosas. Por ejemplo, en Hechos 16 dice que el apóstol Pablo allí predicó el evangelio. Y también Filipos fue el lugar donde Lucas se quedó
cuando Pablo siguió su viaje misionero en el primero. Hechos 16, lo que le estaba diciendo. Y luego en Hechos 20 vuelve a aparecer Filipos cuando Pablo va de regreso y recoge a Lucas. No dice dejé a Lucas y luego recogí a Lucas, pero está implícito en el nosotros, porque dice que allí se quedaron, en Filipos. Por lo tanto, Lucas estuvo viviendo allí un tiempo en Filipos, en la misión o en la iglesia que había fundado el apóstol Pablo. Lo interesante también es que Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas, el nombre Lucas es de origen griego, es Loukas en el griego original. Y entonces, no solo por el nombre, sino es muy probable, por lo que nos narra la Escritura, que Lucas se convirtió precisamente en esta presencia misionera en Antioquía. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, si quiere vamos al libro de Hechos, versículos del 19 al 24, por favor. ¿Alguien puede leer Hechos 11 del 19 al 24? Once del 19 al 24, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaban los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y de la mano del Señor estaba con ellos. El gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. 24. Cuando llegó el clase de Dios, se buscó y exhortó a todos que su propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muchas gracias, hermano. En Antioquía, después de que apedrearon a Esteban, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerda quién estaba cuando apedrearon a Esteban? Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuándo se convirtió Lucas al cristianismo, pero es muy probable que haya sido en este contexto de predicación del evangelio muy fuerte en Antioquía. Incluso antes de la conversión de Saulo. Algunos escritores lo mencionan así. Y entonces, Lucas era griego, ¿verdad? La exactitud, la amplitud y la belleza de su estilo griego en la escritura también concuerdan con esto. Entonces, si Lucas era griego, entonces no era judío. Y esto es importante también, porque parte del propósito del evangelio precisamente va a ser el anuncio a los gentiles de quién es Cristo. Mire, en Hechos, bueno, ya lo vimos aquí, me voy a brincar esta parte. Mire, Antioquía se convirtió en el centro de la misión a los gentiles a partir de este versículo. Fue una iglesia multicultural, con líderes de diversas procedencias, comprometida con la oración, el ayuno y la sensible dirección al Espíritu Santo. Y de Antioquía el evangelio se expandió de manera significativa hacia el mundo grecorromano. Por eso es muy probable que Lucas haya sido un hombre convertido en esta experiencia misionera. Y ya dijimos que Lucas es un médico. En el libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos 28, en varios versículos, habla precisamente de cuando Pablo había estado con habían estado en un barco y habían naufragado. Y dice que ayudaron a los que habían naufragado, y ahí utiliza otra vez el nosotros, Lucas narrando en esta parte de Hechos. Porque cuando naufragan y llegan a la isla,
algunos ayudan, dice que les dieron las gracias y los honraron por haber ayudado a los que habían naufragado. Entonces allí esto de nos honraron que menciona en Hechos, Lucas pudiera asumirse también que ayudó como médico, ¿no? Finalmente, Lucas, decíamos, es un compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Y esto es importante, porque vamos a ver que parte del trabajo que va a hacer Lucas en su investigación, decía, es hablar con algunos que habían tenido experiencias directas con Jesús. Entonces, esto implica que cuando Pablo estuvo haciendo estas visitas misioneras y Lucas lo acompañó, entonces Lucas recopiló historias también de conversión, o pudo haber hablado incluso cuando fueron a Jerusalén con personas directas. Ahorita vamos a hablar de las fuentes. Hendrickson, que en su comentario a Lucas, al Evangelio de Lucas, concluye que Lucas fue un compañero fiel, inteligente, leal y muy querido por Pablo, que también estuvo con él durante su segundo encarcelamiento en Roma, como lo veíamos, que terminó con la muerte del apóstol Pablo. Mire, el propósito del Evangelio, por lo menos tres principales. El propósito inmediato fue poner en manos de una persona altamente estimada por el escritor, es decir, Teófilo, un relato exacto de lo que había acontecido con Jesús, asuntos de los cuales este gran, excelentísimo Teófilo había recibido ya por instrucción del Evangelio, y lo hace precisamente con el interés espiritual de esta persona, para que conozca más, le dice, para que sepas los hechos con precisión. Pero también el propósito de este evangelio es fortalecer la fe de los creyentes, especialmente de aquellos que se habían reunido o se estaban reuniendo en el mundo romano de habla griega, los convertidos del paganismo. Orígenes, que es otro escritor, historiador de aquella época, sostenía que el evangelio de Lucas fue escrito por amor de los convertidos gentiles para fortalecer su fe. Pero también el propósito del evangelio es alcanzar a todas las naciones, incluyendo a los samaritanos, como lo vamos a ver en el propio evangelio de Lucas, para que fuera revelado el Dios Trino a través de su Hijo Jesucristo, en alcance a todos aquellos que han de conocerle por el testimonio del propio evangelio. Lo vamos a ver en Lucas 2, en Lucas 3, en Lucas 4, en Lucas 9, en Lucas 10, en Lucas 17, en Lucas 24, de manera reiterada, cómo Lucas hace énfasis a que el evangelio de Cristo se dirige para todo aquel que cree a lo largo y ancho de este mundo. Cuando Lucas dice ahí en el versículo 1, escribir un relato de las cosas que se han cumplido, como lo dicen otras versiones, es porque Lucas considera la historia del evangelio no como la suma total de sucesos casuales, sino como el resultado de una serie de circunstancias planeadas por Dios, como parte de un plan divino, porque vamos a ver también que Lucas hace referencia a profecías. Entonces, Lucas no escribe un evangelio nada más como eventos casuales, como decía, o de circunstancias fortuitas, sino de un tiempo específico que Dios va cumpliendo al haber enviado a su Hijo a la tierra. Entonces, Lucas promete ser un evangelio preciso en tiempos, en personas, en contextos sociohistóricos particulares y geográficos también. Por eso Lucas va a ser también un evangelio detallado en muchos de estos aspectos, porque él mismo se va a dar a la tarea de comprobar quiénes son, dónde sucedió, en qué contexto sucedió, y nos va a dar fechas específicas. Y eso va a ser importante también. Se fija cómo la introducción tiene un montón de elementos, ¿verdad? Porque el hecho de que Lucas también haya dicho que se dedicó a investigar con diligencia todas las cosas desde su origen, nos habla de que varias fueron sus fuentes. Una de sus fuentes principales fue el Evangelio de Marcos, que es probable, lo más probable es que para estas fechas ya haya sido escrito, porque muchas de las cosas que va a narrar Lucas se encuentran también narradas en el Evangelio de Marcos. Pero hay muchas partes de Lucas que no aparecen ni en Mateo, ni en Marcos,
ni en el Evangelio de Juan. Por eso también vamos a ver en el Evangelio de Lucas muchos elementos que no son narrados en los otros evangelios, porque Lucas se dedicó a ampliar precisamente a partir de la investigación. Sí, hermano Arturo. Fue un libro hace ya muchos años, se llama Médico de Cuerpos y Almas, que es la vida de Lucas. Menciona algo que realmente nos está haciendo. Él buscó a la madre de Jesús para explicar todo lo que pasó, el nombramiento. Pues es una de las teorías, hermano. Justo lo iba a mencionar ahora. Porque si parte de sus fuentes, decíamos, fue esta referencia al Evangelio de Marcos, muchas de las fuentes que tiene él, le decía, son testigos oculares. Y entonces lo que vamos a ver es que existe una gran probabilidad de que Lucas haya entrevistado incluso a discípulos de Jesús, a algunas mujeres, y una de ellas puede haber sido la madre de Jesús, la misma María. Y se sabe por la precisión de algunos datos que los otros evangelios no dan. Justo es lo que iba a mencionar. Por ejemplo, hay fuerte evidencia en la escritura, sobre todo en Hechos 21, del 8 al 16, donde Lucas y Pablo se hospedaron varios días en la casa de Felipe. Felipe era uno de los 12. Y es muy probable que allí Lucas haya tenido la oportunidad de platicar profundamente con Felipe. Y a partir de la narrativa de Felipe, como uno de los 12 discípulos, es que Lucas haya escrito algunas de las porciones de su evangelio. Entonces, no solo Felipe, pero ojo, Felipe, miren, había sido un testigo ocular temprano. Felipe había predicado en Samaria, si lo recuerdan. Bautizó al eunuco, el etíope, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos. Y tuvo un ministerio activo desde los primeros años de la iglesia. Y algunos creen, con mucha, digamos, pues con mucha confianza, en que precisamente la narración de Lucas 1 y 2, que tiene muchos detalles, por ejemplo, vamos a ver en las predicaciones siguientes, cuando ahí en Lucas 1, precisamente, cuando María expresa su canto de gratitud, ¿no? Y dice por ahí en el Evangelio que María guardaba todas sus cosas en su corazón. O sea, nos habla un poco de la intimidad de María, de lo que había en su corazón. Entonces, el hecho de que Lucas haya mencionado esto nos dice que es probable que él haya conversado directamente con ella y María le diera algunos detalles del nacimiento que otros evangelios no incluyen. Por ejemplo, su propio cántico, su gratitud. Esa es una de las pistas que tenemos para afirmar que sí, que Lucas pudo haber hablado directamente con María. Y entonces, miren, decía, hay algunos otros estudiosos, ¿verdad? Hay un autor que se llama Joel Green, del seminario Fuller, que sugiere precisamente esta teoría, porque precisamente nos da algunos detalles íntimos, ¿no? Y bueno, sí, algunos otros también coinciden. Ahora, Pedro también es probablemente otra de las fuentes de Lucas de manera directa, porque es en la tradición historiográfica es frecuente que se mencione a Pedro como fuente de información para Lucas, porque vamos a ver tanto en el Evangelio como en los Hechos que Lucas tuvo acceso directo al círculo apostólico a través de Pablo y en sus viajes. Y Pedro aparece como testigo clave en los discursos de Hechos, muchos de estos discursos, y muchos paralelos entre Lucas que hablan precisamente de la intervención de Pedro en los evangelios. Entonces, es probable también que Pedro fuera una de las fuentes directas de lo que Lucas escribe en su evangelio. Pero mire, más. En Lucas 8:3, que también vamos a llegar a esa parte de la predicación, se menciona a una mujer llamada Juana, que era esposa de un tal Chuza. No tenemos más información de Juana y de Chuza, pero lo que sí se sabe es que era una de las mujeres que seguían a Jesús y que sostenía con sus bienes a Jesús. Pero allí mismo, en Lucas 8:3, menciona que su esposo era de la corte de Antipas, de Herodes Antipas, lo que explicaría detalles precisos sobre Herodes.
que Lucas va a detallar en su evangelio. Y luego habla de Susana, habla de María Magdalena, es decir, mujeres que estuvieran cerca al círculo de Jesús. Y Lucas las menciona, tanto en el evangelio como en el libro de los Hechos. ¿Cómo, perdón? Sí, pero un rasgo del evangelio de Lucas es precisamente que las mujeres aparecen de manera muy activa en el ministerio de Jesús. Entonces, digamos que también decía durante los siglos en los que, perdón, durante los años que Pablo viajó, hizo sus viajes, incluyendo en Jerusalén, como podemos ver en Hechos 15 o Lucas 21, perdón, en Hechos 15 o Hechos 21, Lucas pudo haber tenido contacto con la iglesia madre, es decir, la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, haber tenido contacto con testigos directos de los eventos tempranos del evangelio. Y esto es importante, ¿verdad? Resaltar en las fuentes que Lucas está utilizando para la exposición del evangelio. Bien, finalmente en esta parte hay algunas particularidades del evangelio de Lucas, porque lo que estaba mencionando es que Lucas y Hechos cubren la historia de la redención desde la predicción del nacimiento de Juan el Bautista. Ese es el primer pasaje que leímos, que nos leyó nuestra hermana al principio, a partir del versículo 25 hasta el 25. Y también, aparte de aquí, de la predicción del nacimiento de Juan el Bautista, hasta la implantación y propagación del evangelio en Roma. En Hechos capítulo 28, es ahí donde cierra el libro de los Hechos, justo cuando Pablo está en Roma y la manera en que el evangelio se estaba propagando en Roma. Entonces, si contemplamos el primer capítulo de Lucas hasta el último capítulo de Hechos, que es el capítulo 28, hay una narrativa cronológica muy clara de cómo acontecieron los hechos del evangelio y después de la ascensión de Jesús, que es el crecimiento de la iglesia primitiva. Aunque el primer tratado de Lucas, es decir, el evangelio de Lucas, supera a los otros sinópticos en cuanto a su carácter de completo, es decir, es más extenso. Lucas tiene capítulos larguísimos, ¿cierto? Muy largos, de 40, más de 30 y tantos versículos hasta 50 y tantos versículos. Por lo que decía, son 24 capítulos muy extensos porque Lucas va a hacer precisión. Y todavía no empezamos. Pero justo con la predicción del nacimiento de Juan el Bautista, hay un montón de detalles que Lucas empieza a dar. Entonces, decíamos que Lucas es más completo, más amplio, porque traza la genealogía de Jesús hasta Adán y termina con el relato de la ascensión a Cristo desde el Monte de los Olivos en el capítulo 24. Este evangelio llega a contener una alusión al cumplimiento de la promesa del Padre y de la venida del Espíritu Santo. También lo vamos a ver. Entonces, para Lucas, Jesús era un hombre 100% humano, pero también va a revelar que es el Hijo de Dios como un hombre perfecto, como un hombre ideal, por supuesto, como un ser divino, que es parte del propósito. Afianzar que la persona de Jesús, ojo, no porque nos da detalles históricos, Jesús se queda en el plano histórico, sino va a hablar, por supuesto, de Jesús y su deidad, de Jesús y su naturaleza divina. Y eso, por supuesto, es característica de los propios evangelios. Y Lucas es fiel a esta manera de proclamar la naturaleza de quien es Cristo. Entonces, repetidas veces decía, Lucas relaciona su relato con hechos históricos contemporáneos. ¿Qué dice el versículo número 5? ¿Alguien puede, por favor, solo leer el versículo 5 de Lucas 1? Jeff. Gracias, Jeff. ¿Notó? En los días de Herodes hubo un hombre llamado Zacarías, que era de la línea sacerdotal de Abías, y tenía una mujer que se llamaba Elizabeth,
Bueno, se fija que ya nos está dando detalles históricos. No me voy a adelantar. No se angustien, no voy a predicar de esa parte, ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero constantemente vamos a ver que Lucas hace esto. Nos sitúa en un momento, nos da datos históricos porque Herodes, por supuesto, tiene su lugar en la historia también, pero también nos conecta con la genealogía de la propia raza judía. Porque Zacarías, lo vamos a ver la próxima semana, viene de una línea sacerdotal desde los tiempos de David. Y Elizabeth también viene de una línea real, religiosa, desde aquellos tiempos, pero no prima de María, sin adelantarnos tanto. Pero solo es un ejemplo de cómo Lucas va a buscar este detalle. Eso es característico. Ya estamos terminando. Pero mire, decía, repetidas veces Lucas relaciona su relato con hechos históricos contemporáneos, es decir, del tiempo en el que escribe, del tiempo de Jesús, del tiempo mismo de su contexto histórico. Por ejemplo, nos informa que fue en días de Herodes, el que con frecuencia es presentado como Herodes el Grande. Pero ojo, había otro Herodes. Y aquí nos dice que cierto sacerdote llamado Zacarías recibió la promesa del nacimiento de un hijo, que se iba a llamar Juan, que fue mientras Cirenio era gobernador de Siria, que se llevó a efecto el censo y donde ocurrió el nacimiento de Jesús. Lo vamos a ver en el capítulo 2. Y que fue en el año 15 del reinado de Tiberio César, que vino palabra de Dios a Juan, y que él, por lo tanto, inició su ministerio a partir de esta encomienda de Dios. Y bueno, vamos a ver un montón de referencias históricas. Y no me adelanto, porque son muchos capítulos de Lucas que serán predicados a lo largo de estos meses que han de venir. ¿Qué podemos ver hasta aquí? Aquí vamos a terminar por hoy. Que ciertamente a los que somos creyentes en Cristo es necesaria la reafirmación de nuestra fe. Mire, cuando pensamos en por qué predicar Colosenses, ¿se acuerda que venimos de predicar Colosenses? ¿Y por qué dedicar el tiempo a estudiar Lucas en lo que resta del año? Cuando Jeff y yo platicábamos sobre los temas de las predicaciones para este año, pensábamos en algo muy particular y lo orábamos así. Ya lo decía yo cuando iniciamos Colosenses. Somos una iglesia de reciente creación, apertura. En noviembre tuvimos nuestro culto de apertura aquí al sur de la ciudad, también para quienes nos visitan esta mañana. Y justo estamos, digamos, en nuestro año de arranque, ¿verdad? Tuvimos lo que fue de noviembre, todo diciembre, para cerrar el año con diferentes celebraciones cada semana. Pero apenas a partir de este año en enero, bueno, diciembre, ahora enero, tuvimos nuestros cultos de manera recurrente todos los domingos. Somos una iglesia, pues nuevecita, aunque algunos ya venimos de muchos años de caminar en el Evangelio. Pero lo cierto es que decíamos, es un año para conocer de manera profunda quién es Jesús. Porque somos una iglesia que tiene su fundamento en Cristo Jesús. No tenemos interés de predicar en nuestras propias anécdotas, en nuestras propias historias, sino predicar el Evangelio de Cristo. Y queremos que este primer año de consolidación como iglesia centremos nuestro estudio, nuestra meditación, nuestra reflexión bíblica desde el púlpito en la persona de Jesús. Entonces, en el Evangelio de Lucas vamos a encontrar una amplia riqueza de quién es este Jesús en quien hemos creído. Y si tú no conoces aún a Jesús y quién es este Jesús, estás invitado a continuar viniendo porque puedes conocer de manera profunda quién es este Cristo Jesús y por lo tanto que le conozcas como tu Señor y Salvador de tu vida. Entonces queremos profundizar en la Escritura y Lucas nos da bastantes herramientas para hacer investigación. Entonces, como parte de esta preparación y de este crecimiento en la fe, quiero animarles a que leamos juntos el Evangelio de Lucas. Y que si usted quiere también pueda tener un comentario bíblico sobre Lucas y que se dedique incluso a investigar más elementos históricos, así como el hermano Arturo, que hoy ha hecho varias intervenciones de lo que ha leído, para que venga también preparado y profundicemos en el Evangelio. Mire, tan solo
tan solo en la introducción hablé de los primeros 4 versículos. Y ya me llevé ¿cuánto? ¿Alguien está contando el tiempo? No hay prisa. Pero lo cierto es que vamos a encontrar una gran riqueza bíblica en el estudio del Evangelio de Lucas. Entonces no se lo pierda, tráigase su libreta, tome notas de los datos que vamos a ir compartiendo. Tengo un buen comentario bíblico del Evangelio de Lucas. Si alguien quiere tenerlo, se lo puedo compartir. Tengo la versión en PDF y es el comentario del Nuevo Testamento de William Hendrickson, La exposición explícita del Evangelio según Lucas. Es un libro muy completo, que tiene mucha investigación. Parte de la fuente del hoy predicado viene de este comentario bíblico. Entonces, le animo a que venga con fe, con esperanza, con gozo y con ganas de aprender, porque lo vamos a hacer al estilo Lucas, ¿cierto? Oramos para dar gracias a Dios por este tiempo en la palabra. Señor, muchas gracias porque podemos nuevamente abrir el Evangelio y desde tu iglesia, Señor, proclamar y predicar este Evangelio, que no solo fue escrito por hombres inspirados por ti, Señor, sino que a lo largo del tiempo, de la historia, ha sido útil para tu comunidad de fe, Señor, para conocer más quién es tu Hijo Jesucristo, para profundizar desde su nacimiento, sus enseñanzas, sus obras, sus palabras, su carácter, sus milagros, sus profecías cumplidas, sus obras cumplidas en cada una de sus acciones como parte del cumplimiento profético, como parte también, Señor, de su misión en este mundo. Por supuesto, queremos conocer más de Jesús en su naturaleza divina, Señor, como tu Hijo amado, Señor, que murió en una cruz, que se entregó por nosotros y que resucitó al tercer día para consolidar nuestra esperanza y nuestra salvación. Queremos ser una iglesia que profundiza en las Escrituras, que estudia, Señor, con diligencia el Evangelio, que comprende el significado de sus palabras y que comparte con aquellos que no te conocen esta verdad, Señor, que está arraigada en la palabra, en la historia y en nuestras vidas mismas a través de la obra de tu Espíritu Santo. En eso queremos, Señor, basar nuestra confianza en que tu palabra es la verdad y que tu palabra permanece para siempre. Y que nosotros, Señor, con tanta libertad, podemos venir aquí a estudiarla con solicitud. Por eso te alabamos y te glorificamos en esta mañana y te pedimos, Señor, que si hay alguien entre nosotros que no te conoce a profundidad, con claridad, que puedas utilizar, Señor, la predicación de tu evangelio para que te conozca a ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Señor, te glorificamos en esta mañana, en ese nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias.